Muy buenas tardes, televidentes del Caribe colombiano, a quienes nos ven desde diferentes ciudades del país por los cable operadores y por supuesto a quienes nos ven por internet. No está hoy con nosotros nuestro habitual compañero Víctor Julio Díaz por razones de carácter laboral. Vamos a continuar esta semana con Violencia de Género, un programa que hemos estado desarrollando desde la semana anterior con el objeto, como bien saben ustedes, darle asesoría legal gratuita, como es este programa, a la gente, particularmente a las mujeres que son quizás el sector más afectado, porque también los hombres en algunos casos, por la violencia de género. Hemos invitado a una experta, una abogada, docente y experta en temas de violencia de género y de derechos humanos. Se trata de Emma Doris López. La doctora Emma Doris López tiene una trayectoria muy interesante en el departamento del Atlántico, en Barranquilla y en la región Caribe. Doctora López, bienvenida a Consultorio Jurídico. Buenas tardes, Humberto, y de verdad feliz de estar en ese espacio formativo. Sí, este espacio informativo y formativo, como usted anota, tiene como objeto pues, darle a la gente información de carácter legal. Mucha gente nos ha escrito y nos ha hecho preguntas a partir del programa que emitimos la semana pasada sobre violencia de género, sobre todo por la cantidad de casos de violencia que han ocurrido en los últimos meses y particularmente días en la costa Caribe. En fin, una serie de hechos violentos, de agresiones terribles que parece que cuando hay más campañas, doctora López, hubiese más agresión. ¿A qué se debe esto? En estos momentos, la situación que vive Colombia, en el caso del Atlántico, donde hay toda una crisis, está la pobreza, la migración, los problemas emocionales, la inseguridad, todos estos son factores que cargan emocionalmente a las personas y favorecen de una u otra manera el manejo de las relaciones. En un momento determinado decimos que cuando hay campañas, cuando hay programas como estos y uno entrega información, las personas reconocen que son sujetas de derecho. Entonces por eso decimos que las mujeres, una mujer informada es una mujer que tiene capacidad de respuesta y entonces también denuncia. Entonces aumentan las denuncias a partir del reconocimiento que tienen las mujeres de que no es posible que sigan siendo maltratadas bajo ninguna circunstancia. Bueno, fíjese, desde Cartagena una televidente nos escribe y nos pregunta lo siguiente: ¿es suficiente la legislación actual para la protección de la mujer? Es muy débil porque le faltan dientes. Además, sus decretos reglamentarios son explícitos, pero también falta voluntad política. Pero aún faltan recursos específicos. Se requiere una ley orgánica más fuerte y esperamos que el Congreso de la República revise esta situación para que le apueste a una ley integral para que toque todos los aspectos que tienen que ver con lo político, lo social, cultural, el tema ambiental. Es decir, es todo el tema de mujer en un sentido integral. ¿Qué medidas de protección establece la ley frente a la violencia de género? Las medidas de protección son precisamente las medidas que garantizan el disfrute de los derechos de las mujeres, a la autonomía, a una vida libre de violencias, unas medidas al acceso a la justicia. Son medidas que deben ser facilitadas por las instancias del Estado y que ese Estado garante de los derechos debe facilitar el acceso, pero también la posibilidad de que ella actúe de manera libre, autónoma y en el disfrute de sus derechos. Es obligante ante esto que usted nos responde preguntarle, ¿esas medidas funcionan absolutamente? Las medidas de protección en este momento tienen una gran dificultad y es que cuando son en remisiones, Fiscalía, Comisaría de Familia, como equipo interdisciplinar debería hacer una atención sinérgica, articulada. La debilidad es que en muchos casos estas medidas de protección no están siendo efectivas porque la ruta es débil, la ruta no funciona y existen muchas barreras para que estas medidas de protección sean efectivas. Doctora López, 15 años dándole consejo legal gratuito a la gente, a los televidentes, a la región y al país. El objeto es formar e informar, como usted anotaba inicialmente cuando lo dijo hace un par de días en estos clips. Sí, pues importante, además que los oyentes, los televidentes puedan aplicar, revisar, investigar y de verdad permitir que estas violencias no continúen. Mire, nuestro compañero de fórmula en Consultorio Jurídico, que no está esta semana con nosotros por razones laborales fuera de Barranquilla, donde hacemos este programa, nos dejó una pregunta para usted. Dice Víctor Julio Díaz Daza:
¿cuáles son las principales causas de la violencia de género? La violencia de género es multicausal, no podemos establecer que es una sola causa. Tenemos un modelo patriarcal machista que define en unas relaciones de poder quién es el que controla la vida del otro, ¿cierto? Una cultura que también afianza esto, que naturaliza, que normaliza las violencias, todos los factores sociales, el tema, el modelo económico básicamente educativo, es decir, el tema educativo es importante, las mismas políticas institucionales que no están acorde con realidades o demandas de las mujeres. No podemos mirar la violencia de género desde un solo ámbito, hay que mirarlo desde diferentes aristas y de esa misma manera hay que intervenir desde diferentes aristas. Ramón Jiménez, un televidente nuestro que está en Santa Marta, nos escribe y nos dice lo siguiente: siempre se habla de violencia de género como si las únicas violentadas o actores pasivos de estos hechos fueran las mujeres. También los hombres somos objeto de violencia de género. Hay mucha violencia de género contra hombres en Colombia. Lo pregunto porque conozco casos particulares en Santa Marta. Bien decía la persona, conozco casos particulares. Precisamente en el número significativo de violencias hablamos de cada 5 mujeres, 4 son violentadas y podríamos decir que de cada 16 minutos se violenta una mujer. Podríamos establecer eso como un elemento fundamental clave, que el 51% de la población que son mujeres vive ese 80% vive violencias de género. O sea, en estos momentos, tú bien lo decías, ¿cuál es el mayor número de personas que viven la violencia? Las mujeres. ¿Quiénes están en mayor riesgo? Las mujeres. Sin decir que hay casos particulares específicos de violencia hacia los hombres. Y estamos en esta semana hablando de violencia de género. Es un tema muy sensible, muy delicado, en el que la mayor parte de las víctimas son mujeres, sin descartar pues que también los hombres lo sean. Nuestra invitada de esta semana, la doctora Emma Doris López, docente universitaria, abogada y experta en derechos humanos y en violencia de género. Le damos la bienvenida. Buenas tardes. Gracias por esta nuevamente posibilidad de dirigirme en este programa. Una pregunta que nos envía un televidente que no se identifica. Dice, ¿han aumentado los casos de violencia de género o hay más denuncias? Han aumentado los casos y hay mayor denuncia, es decir, las dos cosas están sucediendo. A mayor número de información, a mayor número de divulgación, a mayor número de sensibilización, lógicamente las mujeres saben a dónde dirigirse, saben que deben decir basta ya y se dirigen a la ruta de atención. En estos momentos, si hay mayor información, hay mayor denuncia por las mujeres. Es decir, me asumo como sujeta de derechos y entonces no permito que nadie actúe sobre mi dignidad ni mis derechos. Hay estadísticas, no nos alcanzaría el tiempo de un clip ni de toda la semana para hablar de las estadísticas, pero en un resumen de las estadísticas de violencia de género en la región Caribe y en el departamento del Atlántico. Es triste pues decir que el departamento del Atlántico por su población ocupa el departamento con mayor número de violencias, el departamento con mayor número de feminicidios y que de una u otra manera le sigue Bolívar, está Sucre, Córdoba. Lo importante en estos momentos es, además de las cifras, es revisar que se están aumentando los dispositivos, que se están aumentando las instituciones, los medios de comunicación son unos aliados estratégicos y todos los oyentes, los televidentes, todos los ciudadanos y ciudadanas debemos estar atentos y alertas a reducir este número de violencias. A propósito de operatividad, las organizaciones sociales, ¿qué están haciendo? Las organizaciones sociales, las plataformas de derechos humanos, los colectivos, hoy estamos sumados en un movimiento en el Atlántico, un movimiento social en defensa de los derechos de las mujeres. Y estamos precisamente no solamente haciendo plantones, no es solamente haciendo marchas, sino que hoy estamos en una gran jornada permanente de visitas a las instituciones, a las instituciones educativas, a las universidades, y estamos haciendo incidencia política para que desde las diferentes instancias hayan realmente políticas públicas en efectividad para que puedan reducirse este fenómeno de violencia en la casa, en la calle, en cualquier lugar, y de verdad se revise todas las campañas que se vienen haciendo y se revise cuáles son las intervenciones más efectivas para volverlas modelo. Y que nos vio la semana pasada, nos escribe, ella se identifica como Josefina y además dice, este es un nombre ficticio, no es mi verdadero nombre,
Y la pregunta que hace, ¿las medidas preventivas dan resultado? Las medidas preventivas que pasan desde lo educativo, las campañas, las acciones que yo puedo hacer como alerta temprana en los modelos hoy que están en las redes, cómo debo yo caminar hacia una acera, cómo debo estar acompañada, a qué hora debo salir, que no debería ser. Es decir, ya nos están colocando a las mujeres, es decir, barreras para la libertad y el desarrollo como personas, que no debería ser. Sin embargo, frente a las circunstancias, nos toca tomar algunas medidas preventivas y tienen que ver con también la atención del Estado, el reconocer que existe un Estado garante de derechos y recurrir a este Estado para que él también se sienta obligado a cumplir con estas medidas que debería garantizar el libre desarrollo de nuestro accionar y de nuestros derechos propiamente. Muy gentil, gracias, interesante información. Bien saben las mujeres y hombres, pero particularmente las mujeres, tener atenta nota o tomar atenta nota de medidas y además de actitudes de tener capacidad de denuncia. Importantes consejos que nos ha dado durante toda esta semana la doctora Doris López en los clips de Consultorio Jurídico. A ustedes televidentes los esperamos la otra semana con un tema bien importante para la comunidad en los clips de Consultorio. Muchas gracias, muy buenas tardes.